Eran los rostros de una época, símbolos de esplendor y gracia. En las alfombras rojas, los flashes de las cámaras brillaban. En las revistas, su belleza parecía intemporal. En la televisión, parecían intocables. Millones de personas en Europa y en todo el mundo las adoraban y creían que la fama y el glamour también podrían significar la eterna juventud. Pero detrás de la fachada deslumbrante se escondía una batalla silenciosa. La presión de lucir siempre perfectas, de no mostrar ni una arruga, ni un defecto, pesaba mucho sobre sus hombros. En un mundo que valora la juventud por encima de todo, muchas de ellas se atrevieron a pasar por el quirófano con la esperanza de comprar un trozo de inmortalidad. Pero la esperanza se convirtió en desesperación. Lo que comenzó como una pequeña intervención, una rinoplastia, una inyección, un lifting, se transformó para algunas en una cadena de operaciones que destruyeron cuerpo y alma. La belleza, antaño su mayor activo, se convirtió en su peor enemigo. Algunas perdieron no solo su aspecto, sino también su autoestima, su salud e incluso su vida. Estas historias no son casos aislados. Son el espejo de una sociedad obsesionada con las apariencias. Y son advertencias para todos nosotros. ¿Quién decide realmente lo que es bello? ¿Y a qué precio estamos dispuestos a aferrarnos a ello? Hoy, nos fijamos en 5 personalidades famosas cuya búsqueda de la belleza terminó en tragedia. Personas cuyos nombres muchos de nosotros conocemos, cuyas sonrisas una vez cautivaron a millones y cuyos destinos nos conmueven profundamente hoy. 1. Pete Burns. Pete Burns fue más que un simple cantante, fue un fenómeno. Con su banda Dead or Alive conquistó las listas en los años 80 y su éxito You Spin Me Round lo hizo inmortal. Europa lo conocía como una figura estridente y excéntrica, con una voz que hacía vibrar cualquier pista de baile. Pero detrás del glamour comenzó un viaje que pasó de la búsqueda de la belleza a la autodestrucción. Al principio, fue solo una simple operación de nariz tras una fractura, pero de esa intervención se desarrolló una obsesión. Pete Burns se sometió a más de 300 procedimientos en su cuerpo a lo largo de los años, desde rellenos de labios hasta reconstrucciones faciales completas. Cada intervención le prometía un nuevo yo, pero también traía nuevas complicaciones, dolores y decepciones. La prensa lo convirtió en el símbolo de la cirugía estética descontrolada, pero Pitt se veía a sí mismo como una obra de arte, una creación de su propia mano. No quería encajar en la norma, quería romper barreras. Sin embargo, este camino le costó no solo su fortuna, sino también su salud. Los médicos le advirtieron que más intervenciones podrían ser mortales, pero Pitt no se detuvo. En 2016, su vida terminó repentinamente con un paro cardíaco, a la edad de tan solo 57 años. No solo quedó el recuerdo de sus canciones, sino también el debate sobre la autoimagen, la identidad y el alto precio de la perfección. Pete Burns sigue siendo un nombre que no se olvida en Europa, como músico, como icono y como trágico ejemplo de lo fina que puede ser la línea entre la autorrealización y la autodestrucción. 2. Micaela Romanini. Micaela Romanini era en Italia un paradigma de elegancia y brillo social. Como una conocida socialite, se movía en los círculos más exclusivos y su rostro fue durante años sinónimo de estilo y belleza. Europa la percibió como la mujer que, con su carisma y magnetismo, atraía la atención sin necesidad de decir una palabra. Sin embargo, lo que una vez pareció un brillante ejemplo se transformó paso a paso en un conmovedor monumento conmemorativo. Al principio fueron solo pequeñas correcciones, inyecciones de colágeno sobre todo en los labios. Pero de una intervención ocasional, pronto se pasó a un ciclo constante. Los cambios comenzaron de forma sutil, casi imperceptible. Sin embargo, con cada nueva intervención, la línea entre el cuidado y la adicción se difuminaba. La deslumbrante dama de la alta sociedad se convirtió en una mujer cuyo rostro cambiaba cada vez más.
hasta el punto de que ni sus amigos cercanos apenas la reconocían. Los medios de comunicación abordaron su destino sin piedad. Fotos de antes y ahora ocuparon titulares, a menudo sin compasión, sino como un ejemplo disuasorio. La belleza antaño celebrada se convirtió en un blanco de burlas, críticas y debates sobre el precio de la vanidad. La historia de Micaela no solo habla de rasgos faciales alterados, sino también de una identidad que se fue desmoronando lentamente bajo las expectativas sociales. Hoy en día, rara vez aparece en público, pero su nombre sigue indisolublemente ligado a la pregunta: ¿hasta dónde se puede llegar para complacer el reflejo en el espejo? Micaela Romanini recuerda a Europa que la belleza no reside solo en el rostro, sino también en la capacidad de soltar, antes de que la búsqueda de la perfección se convierta en una trampa. 3. Carol Bryan. Carol Bryan representó una vez la luminosidad natural. Con casi 50 años, solo quería suavizar algunas arrugas, nada extraordinario, sino un intento de quitarle un poco de peso a la edad. Una pequeña intervención, creía ella, la ayudaría a seguir mirándose al espejo con confianza. Sin embargo, lo que comenzó como un tratamiento discreto terminó en una catástrofe que cambió su vida para siempre. En 2009, se inyectó rellenos dérmicos, pero la mezcla también contenía silicona, un material que nunca estuvo aprobado para el rostro. Al principio, no se notó nada inusual, pero semanas después, su cara comenzó a cambiar. Hinchazón, endurecimientos y deformaciones grotescas le quitaron no solo su apariencia, sino también su alegría de vivir. Sus amigos apenas la reconocían, y Carol se fue aislando cada vez más, permitiendo finalmente solo a su hija acercarse a ella. La desesperación la llevó a manos de numerosos médicos, pero ningún tratamiento le proporcionó alivio. En su punto más bajo, pensó en quitarse la vida. Solo un cirujano especializado se atrevió a intentar reconstruir parcialmente su rostro. Pero el precio fue alto. Una operación dañó su nervio óptico, y Carol perdió la vista en un ojo. Hoy habla abiertamente sobre su destino. Sus palabras son un llamamiento urgente para no dejarse deslumbrar por falsas promesas. Carol Bryan es para muchos una advertencia de que las intervenciones estéticas no son inofensivas, sino una decisión con consecuencias para toda la vida. Perdió su apariencia, parte de su salud, pero ganó la fuerza para compartir su historia, para que otros no cometan el mismo error. 4. Julia Terarasovich. Julia Terarasovich fue una vez una célebre reina de la belleza rusa. Su rostro encarnaba la elegancia y el resplandor que cautivaban a la gente en toda Europa del Este. Sin embargo, su deseo de preservar la juventud y la perfección de su apariencia la llevó a una espiral que sacudió no solo su carrera, sino también su vida. A los 43 años, decidió someterse a varias intervenciones en una clínica privada: un lifting facial, una blefaroplastia y una pequeña liposucción. Todo parecía rutinario. Pero en lugar del rejuvenecimiento esperado, Julia experimentó una pesadilla. Su rostro se hinchó considerablemente. Le quedaron cicatrices y lo peor: ya no podía cerrar los ojos por completo. Cada mirada al espejo era una tortura. Cada día una lucha con dolores físicos y emocionales. Responsabilizó a los médicos tratantes y los demandó por negligencia grave. Estos, a su vez, alegaron que ella había tenido una rara enfermedad autoinmune que dificultó el proceso de curación, un diagnóstico que Julia rechazó rotundamente. A pesar de innumerables tratamientos, de los altos costos y las esperanzas, tuvo que aceptar que su rostro nunca volvería a ser como antes. Su historia es un ejemplo drástico de lo rápido que el sueño de la belleza eterna puede convertirse en una pesadilla. Julia Terarasovich es hoy una advertencia. No todo bisturí trae felicidad, y no toda intervención conduce al resultado que se nos promete. Detrás del glamour del mundo del espectáculo se esconde a menudo una tragedia silenciosa que nos recuerda a todos lo frágil que es realmente la belleza.
5. Lin May. Lin May, cuyo nombre real era Leelia Guadalupe Moya, fue en los años 70 un icono deslumbrante del mundo del entretenimiento mexicano. Cautivó a su público como bailarina y actriz, y en Europa también se hablaba de su inconfundible belleza y su carismática presencia escénica. Sin embargo, la fama no solo le trajo admiración, sino también la presión de preservar su aspecto juvenil a toda costa. Preocupada por el envejecimiento y motivada por las expectativas sociales, Lin May recurrió a la medicina estética. Pero en lugar de caer en manos de médicos serios, fue víctima de un fraude. Un autoproclamado especialista le inyectó aceite de bebé en la cara, una sustancia que nunca estuvo destinada al cuerpo humano. El resultado fue devastador. Inflamaciones, desfiguraciones permanentes y sufrimiento psicológico la acompañaron desde entonces. Su rostro, antaño el epítome de la gracia, se transformó en un símbolo de las crueles consecuencias de las intervenciones incontroladas. A lo largo de los años, los tabloides documentaron sin piedad su transformación, a menudo sin compasión, solo con afán sensacionalista. Pero Lin May no se calló. Apareció repetidamente en público, habló de su dolor y utilizó su historia para advertir a otros. Hoy, a una edad avanzada, lleva las huellas de este pasado visiblemente en su rostro, pero también con una asombrosa fortaleza en su corazón. Su mensaje es claro. La belleza nunca debe anteponerse a la salud, y confiar en las manos equivocadas puede destruir una vida. El destino de Lin May sigue siendo un ejemplo aleccionador de lo frágil que es la fama y lo peligrosa que puede ser la búsqueda de la eterna juventud. 5 historias, 5 rostros que una vez representaron el esplendor y la gracia y que hoy son advertencias. Pete Burns, Micaela Romanini, Carol Bryan, Julia Terarasovich y Lin May han demostrado de formas muy diferentes lo peligroso que puede llegar a ser el sueño de la eterna juventud. Lo que los une a todos es la presión insaciable de ajustarse a un ideal que la sociedad y los medios de comunicación exigieron sin piedad. Estos destinos nos conmueven porque son mucho más que titulares. Detrás de cada operación desesperada se esconde el anhelo de reconocimiento, de amor, de la sensación de ser visto. Pero en lugar de la realización quedó el dolor, físico, emocional, imborrable. La belleza, que una vez abrió puertas, se convirtió para ellos en una jaula de la que no había escapatoria. Y quizás ese sea precisamente el mensaje de estos trágicos caminos, que la verdadera belleza no reside en el espejo ni en el bisturí de un médico, sino en la capacidad de aceptarse a uno mismo. La fama pasa, los cuerpos cambian, pero la dignidad y la humanidad permanecen. Ahora la pregunta es para usted. ¿Qué significan estas historias para nosotros hoy? ¿En un mundo que sigue obsesionado con las apariencias? ¿Seguiríamos el mismo camino si nos encontráramos con las mismas tentaciones? Comparta sus pensamientos en los comentarios. Hablemos de lo que realmente constituye la belleza y de lo que podemos aprender de estos destinos. No olvide suscribirse al canal para no perderse más historias, porque a veces son precisamente las verdades más oscuras las que más nos abren los ojos.